sea de contenido particular. Entonces, lo que veníamos haciendo es el análisis de esos elementos que componen el derecho fundamental de petición que está consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política. Estudiamos, además del artículo 23 de la Constitución Política, el artículo 74. Hablamos también de ese marco normativo aplicable al derecho de petición. Hablamos de la ley 1755 del 2015, que es esa ley a través de la cual se reguló el derecho fundamental o se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que es lo que está contenido desde el artículo 13 al artículo 33 de la Ley 1437 del 2011, o conocido como nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, es decir, todas las normas aplicables al derecho de petición están contenidas desde el artículo 13 al artículo 33 de la Ley 1437 del 2011. Vemos también que encontramos algunas disposiciones o algunas normas aplicables al derecho de petición en la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, dijimos que el decreto 1166 del 2016, un decreto de carácter nacional, es el que regula todo lo relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de peticiones presentadas verbalmente. La clase pasada vimos algunas normas importantes respecto a ese decreto 1069 del 2015. Y por último, dijimos que en la sentencia de la Corte Constitucional, la C951 del 2014, pues establece o es una sentencia clave en materia de derecho de petición. Entonces nos preguntábamos, ¿quién puede iniciar una actuación administrativa en el ejercicio de un derecho de petición? Y la respuesta es que toda persona lo puede realizar. Decíamos que la normatividad en ese sentido no establece ninguna limitación y en este sentido, pues puede presentar una solicitud a una autoridad administrativa o a un particular que ejerce funciones administrativas, que más adelante vamos a abordar este escenario de los particulares respecto de los cuales se puede realizar una solicitud. Dijimos que lo puede realizar una persona natural, una persona jurídica, un extranjero. Decíamos que aun cuando ese extranjero esté en situación de irregularidad, puede realizar una solicitud o un derecho de petición. Hablamos que también lo pueden realizar tanto los mayores de edad como los menores de edad. Mencionamos además que de conformidad con ese artículo 13 que lo leímos y lo analizamos de la ley 1437 del 2011, el derecho de petición es gratuito, lo puede realizar cualquier persona, no necesita de la representación de un abogado. Y decíamos que el que no necesite de la representación de un abogado tiene su razón de ser en que cualquier ciudadano lo puede formular en la prevalencia de ese derecho sustancial sobre el formal. Por esa razón, decíamos que el artículo 13 nos indica o nos refiere literalmente que toda solicitud que realice un ciudadano registrado ante una entidad o ante un particular implica el ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 23 de nuestra Constitución Política, sin que sea necesario que en la solicitud el ciudadano invoque esos artículos aplicables al derecho de petición. Es decir, basta con que un ciudadano realice una comunicación verbal, una comunicación escrita que tenga el contenido de una petición, repito, sin que sea necesario relacionar en ese oficio normas relacionadas con el derecho de petición. Nos hacíamos la pregunta además respecto del cauce que puede utilizar un ciudadano, un peticionario para formular una solicitud. Decíamos que el artículo 23 de la Constitución Política no dice nada al respecto, no dice
cuál es la forma en la que un peticionario puede formular una solicitud. Entonces decíamos que esto traduce a que cualquier mecanismo puede ser utilizado para formular la solicitud. Decíamos que el peticionario, en principio, por regla general, es quien escoge el camino que utiliza para dirigir peticiones a las autoridades particulares. Entonces, el ciudadano es quien escoge, por regla general, si realiza su solicitud a una entidad pública o a un particular a través de un medio físico, a través de un medio electrónico, si lo hace de manera verbal, si lo hace por escrito. Y decíamos que precisamente esto es lo que se relaciona con el primer elemento que compone el núcleo esencial de un derecho de petición. Recuerde que hablábamos que ese núcleo esencial del derecho de petición es lo que no se puede vulnerar, es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional, que si se vulnera ese núcleo esencial, pues hay una vulneración del derecho fundamental y por lo tanto es procedente la acción de tutela para salvaguardar esa vulneración de ese núcleo esencial. Y decíamos que precisamente el primer elemento que ha establecido la Corte Constitucional como núcleo esencial del derecho de petición es el relacionado con la forma en la que se le debe reconocer al peticionario para formular un derecho de petición. Y decíamos, o dice la Corte Constitucional, como la Constitución política no dice en ninguna parte que X o Y petición se deba tramitar solamente por escrito, solamente de carácter verbal, pues el mecanismo que se emplee para presentar la petición puede ser cualquiera. Y por regla general, repito, quien decide qué camino escoge es el administrado, es el ciudadano que va a interponer esa petición. Entonces, luego decíamos que esto hace parte del primer elemento que compone el núcleo esencial del derecho de petición. Entonces, bajo ese entendido, hablábamos que quien escoge el medio que utiliza para radicar una petición es el ciudadano y no la entidad administrativa, no la administración pública. Decíamos que excepcionalmente una entidad pública puede exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, pero vimos que eso se debe realizar a través de un acto administrativo de carácter general en el que se precise cuáles son esas peticiones en las que se requieren que sea por escrito. Y este condicionamiento hablábamos que lo impuso la Corte Constitucional en la sentencia que tantas veces hemos reiterado que corresponde a la C951. Aparte de todo lo ya dicho, mencionábamos, mencionábamos y estudiábamos el decreto 1166 del 2016 y referíamos que este decreto habla de esa obligación de extender un acta por parte de la autoridad administrativa una vez se recepcione la petición verbal. En esa acta lo que se debe realizar o lo que se debe dejar es una constancia de los elementos básicos de la solicitud. Entonces, de acuerdo a esas normas que leíamos en la clase anterior, decíamos que en esa constancia debe ir la fecha de presentación, la identidad del peticionario, el objeto de la solicitud, los documentos que pretenda aportar. Y decíamos que esa constancia tiene su razón de ser y tiene como fin garantizar esa eficacia del derecho fundamental de petición, porque como lo sabemos, el artículo 23 garantiza que ese ciudadano va a obtener una pronta respuesta, o sea, dentro de los plazos que establece la ley. Entonces decíamos que la observancia de todas esas exigencias debe ser tenida en cuenta cuando la petición es verbal, porque imaginen ustedes si no se levanta una constancia por parte de la autoridad administrativa a quien un ciudadano le dirige una solicitud, ¿cómo hace para saber cuánto tiempo tiene para contestar? Dijimos además que el decreto 1166 del 2016
precisa cuál es la escena de presentación verbal de una petición, de una petición que radica un ciudadano o un administrado. Entonces se desplaza la entidad y presenta de viva voz, por así denominarlo, al funcionario que está al otro lado de la ventanilla. Sí, exponíamos el caso de que yo como ciudadana me acerco a una alcaldía municipal, a una secretaría de Hacienda y realizo mi solicitud de prescripción del impuesto predial y lo hago de manera verbal. Entonces, de un lado está el ciudadano que va de viva voz expresándole al secretario de Hacienda o al tesorero municipal que requiere de la solicitud de una prescripción de un impuesto predial, y el funcionario lo que debe ir realizando es un acta con los requisitos establecidos en ese decreto 1166 del 2016, y una vez terminada esa acta, esa constancia, si yo como ciudadana requiero que me entreguen una copia de esa constancia, pues lo que hago es solicitarle esa entrega al secretario de Hacienda o al tesorero del municipio, y él me la entrega y me voy para la casa. Ese es el escenario de un derecho de petición de contenido verbal. Hablábamos además de las características exigidas por el artículo 23 de la Constitución Política que deben estar presentes en un derecho de petición. Y decíamos, concluíamos la clase anterior con que solamente el artículo 23 exige una característica, y es que esa petición, esa solicitud de contenido general o de contenido particular sea respetuosa. Es lo único que exige el artículo 23 de la Constitución Política. Y mencionamos aquí que, de acuerdo a lo establecido en ese artículo 19 de la Ley 1437 del 2011, que lo leíamos, y de él concluíamos que si una petición es irrespetuosa, el funcionario respecto del cual se le dirige esa solicitud, irrespetuosa, el funcionario o la entidad administrativa respecto del cual se le dirige esa solicitud irrespetuosa, pues no le contesta, sino que el procedimiento que debe realizar es que, a través de un acto administrativo, no mediante una comunicación, sino, repito, a través de un acto administrativo debidamente motivado, que se traduce a que sea debidamente motivado, se traduce a que en esa resolución a través de la cual se rechaza ese acto administrativo, esa autoridad debe explicar las razones por las cuales considera que esa solicitud es irrespetuosa. Decíamos además que ese acto administrativo, que esa resolución administrativa se debe notificar personalmente al peticionario. Y decíamos además que contra ese acto administrativo a través del cual se rechaza esa solicitud por irrespetuosa, pues proceden los recursos, el recurso de reposición si se trata de una alcaldía municipal. Y en ese sentido, no basta con una simple comunicación dirigida al peticionario diciéndole: señor Pepito Pérez, no le voy a contestar su solicitud porque la entidad administrativa considera que es irrespetuosa. No, lo debe realizar a través de un acto administrativo. Decíamos además que ese artículo 19 de la Ley 1437, además de referirse a la petición irrespetuosa, también hace referencia a la petición oscura, es decir, a aquella solicitud cuyo objeto no se comprende o no es claro. La autoridad logra identificar que ese ciudadano, que ese administrado está pidiendo algo, pero no consigue entender en qué consiste lo solicitado. Entonces, en ese caso, lo que nos establece el artículo 19 de la Ley 1437 es que la entidad respecto de la cual se le dirige esa solicitud, que es oscura, debe devolver la petición al interesado o al peticionario para que la corrija o la aclare.
y el término que le da la norma, en este caso es de 10 días siguientes a la, res- a la a- dentro de los 10 días siguientes. Y en caso de no corregirse dentro de esos 10 días siguientes, contados a partir de la respuesta que le da la autoridad administrativa, en la cual le dice, señor ciudadano, su solicitud es oscura, por favor, corríjala o por favor aclárela. Entonces, los 10 días, si a mí me llega la solicitud hoy como ciudadano, como administrado peticionario, pues esos 10 días los empiezo a contar a partir de mañana, según nos dice el artículo 19 de la ley 1437 del 2011. Y también nos dice la norma que en caso de no corregirse o aclararse, simplemente lo que se hace es un archivo de la petición. Entonces, aquí qué es importante tener en cuenta, que en este caso de esas peticiones oscuras, ni la ley ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia C951 vio necesario ni razonable ascribirle esa carga a la administración porque simplemente se trata de que se requirió al peticionario para que aclarara y no atendió ese requerimiento, entonces eso no lo priva de nuevo de la posibilidad de presentar nuevamente una solicitud. ¿Esto en qué se traduce? A que no es necesario en este caso de las peticiones oscuras, como lo sí es en caso de las peticiones irrespetuosas, que esa autoridad administrativa dicte un acto administrativo de carácter particular, sino que basta con una simple comunicación en el que se le diga que aclare la solicitud dentro de los 10 días siguientes o pena de rechazo. Entonces, repito, la norma no le da la facultad a la administración en este caso de expedir un acto administrativo mediante el cual decida el archivo de una petición porque no comprendió su objeto o porque la considera una petición oscura. Y aquí hay algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta y es que no olviden que para que una autoridad pueda dictar un acto administrativo, esa autoridad debe estar expresamente facultada por la Constitución política, por la ley o por el reglamento. Entonces, esas normas que atribuyen competencia siempre deben ser expresas, siempre deben ser claras, siempre deben ser precisas y deben ser anteriores al dictado de ese acto administrativo. Entonces, piensen ustedes en una solicitud de devolución de un impuesto municipal. Si ustedes verifican el contenido del acto administrativo, es el siguiente: el secretario de Hacienda o el tesorero del municipio tal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la contenida en el artículo tal del Estatuto Tributario Municipal, las contenidas en el artículo tal del Manual de Funciones, esas competencias deben ser expresas. Es decir, que si si yo como autoridad administrativa voy a resolver un asunto y respecto del cual no tengo ninguna competencia, no tengo ni una atribución de carácter constitucional, ni una atribución de carácter legal o reglamentaria, pues yo como funcionaria pública no puedo expedir actos administrativos porque, repito, para que una autoridad administrativa pueda expedir un acto administrativo, pueda expedir una resolución administrativa, un decreto, debe estar previamente y expresamente facultada en la ley. En la ley me refiero a la Constitución, a la ley o a un reglamento. Entonces, en ese artículo 19, uno puede derivar que se ha atribuido la facultad a las autoridades administrativas mediante las cuales se ordena el archivo de una petición porque se considera que la petición es oscura. Entonces, aquí en ese artículo 19, en la Corte Constitucional, en el artículo 19, dice que esa autoridad respecto de la cual se le dirige esa solicitud oscura deba dictar un acto administrativo. Entonces, si no lo dice en la ley, pues no estaría facultada para hacerlo, porque recuerden ustedes que los servidores públicos, los funcionarios públicos, solamente pueden hacer lo que expresamente
estén facultados por la Constitución o por la ley. De lo contrario, pues pueden ver comprometida su responsabilidad en los términos del artículo sexto de la Constitución Política, que en algún momento lo leíamos. Entonces, si no está atribuida la facultad de dictar actos administrativos, pues no tienen la competencia. También ese artículo 19 se refiere a la petición reiterativa. Decíamos que eso no es necesariamente o no necesariamente tiene que ver eh, eh, con una regla que desarrolla varios principios a los que ya hemos hecho alusión a lo largo de esta clase, que es el de economía, el de celeridad, el de eficacia. Y en este sentido, cuando a una autoridad administrativa se le formula en más de una, o en más de una ocasión siguiendo la misma finalidad, siguiendo el mismo objeto exactamente igual, si se realiza por más de 2 veces, 3, 4, 5 veces, la autoridad lo único que tiene que hacer o lo único que tiene que contestar es remítase a la respuesta A en la primera solicitud. Entonces, aquí es importante exponer un ejemplo. Yo como ciudadano solicito a la Secretaría de Gobierno una solicitud para que me permita utilizar X espacio público. Entonces, si de acuerdo a la respuesta que ya me otorgó la Secretaría de Gobierno, en donde me indican que revisado el inventario de la Secretaría de Planeación o del Departamento Administrativo de Planeación, el espacio público que yo estoy requiriendo en mi solicitud no es susceptible de aprovechamiento de espacio público. Por esta razón no es procedente su solicitud. Si yo a los 15 días o a los 10 días o a los 8 días de haberme suministrado la respuesta a la Secretaría de Gobierno, vuelvo y radico la petición solicitando lo mismo, es decir, el uso de aprovechamiento de X espacio público, pues la Secretaría de Gobierno lo que tiene que hacer es decir, señora, eh, señora ciudadana, en atención a su solicitud, me permito indicar que su petición ya fue resuelta mediante oficio con radicado tal de fecha tal. Y si yo insisto en la solicitud, pues la autoridad administrativa, esa Secretaría de Gobierno, en nuestro ejemplo, lo único que tiene que hacer es repetirle que ya le dimos respuesta a su solicitud en el oficio tal. No es necesario que yo, como autoridad administrativa, como Secretaría de Gobierno, vuelva y le repita lo mismo que ya le dije en la primera respuesta. Ahora, vamos a hablar de los elementos que integran el núcleo esencial del derecho de petición. Ya hablamos del primero y es el que corresponde con la amplitud del cauce que se le debe reconocer al solicitante para que formule su petición. Y decíamos de manera reiterada que es el peticionario, es el administrado, es el ciudadano quien decide si actúa de manera verbal, si actúa de manera escrita, si actúa por medios físicos, si actúa por medios electrónicos. Entonces, para formular su solicitud, lo puede realizar a través de cualquier medio. Y decíamos que excepcionalmente una autoridad administrativa puede limitar ese cauce a través de un acto administrativo de carácter general en el que se indique que determinadas peticiones solamente se admiten por escrito, pero eso ya lo hemos hecho referencia, entonces me remito a lo que en ese sentido ya habíamos expuesto. Profesora, Eh, ¿le puedo hacer una pregunta antes de continuar? Claro que sí. Frente a las peticiones reiterativas, es cuando las hace la misma persona, ¿cierto? Es decir, digamos que alguien pregunte a alguna alcaldía por un funcionario que diga que no está cumpliendo su labor, que lo que pasa es que cuando van él está haciendo otros temas. La presenta Pepito Pérez y después vuelve otra señora y hace la misma petición
ahí ya no se considera reiterativa porque son personas diferentes, ¿cierto? Así es, son personas diferentes y para la condición para que se dé una petición reiterativa, pues tiene que ser el mismo ciudadano, tiene que haber identidad del objeto y pues si es otra persona, evidentemente se trata de otra petición respecto de la cual la autoridad tiene que darle respuesta de fondo. Gracias. Bueno, entonces continuamos con el segundo elemento que estructura el núcleo esencial del derecho de petición y es el derecho que le confiere la parte final del artículo 23 de la Constitución Política al peticionario al recibir una respuesta pronta, la cual traduce a que deba darse esa respuesta por parte de esa autoridad administrativa o de ese particular dentro de los términos previstos en la ley. Y los términos para contestar las peticiones están previstos en el artículo 14 de la ley 1437 del 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Y le pido el favor a algún participante que me ayude a leer ese artículo 14 del CEPAC. Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y su pena de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en este lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la Administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y, como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Segundo, las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble inicialmente previsto. Gracias. ¿Qué es importante tener en cuenta? En primera medida, lo que establece ese parágrafo. Y es que expresamente señala que cuando una autoridad administrativa excepcionalmente no puede resolver una petición dentro de los plazos señalados, es decir, dentro de los plazos del mismo artículo, esa autoridad administrativa lo que debe realizar es a través de un escrito informarle la circunstancia al interesado antes, ténganlo en cuenta, antes del vencimiento del término señalado en la ley. Entonces, ¿qué debo hacer yo como autoridad administrativa cuando me dirigen una solicitud y no es posible que yo la pueda resolver dentro de los 15 días? Que es la regla general. Entonces, un ciudadano, pongamos un ejemplo, un ciudadano dirige una solicitud a la Secretaría de Gobierno de un municipio respecto de la cual requiere que le entreguen copia de su historia laboral porque lo necesita para realizar un trámite pensional. Entonces, yo como secretaria de gobierno, lo primero que procedo es a buscar en el archivo de la entidad administrativa de la alcaldía municipal a buscar esa hoja de vida de ese funcionario. Sin embargo, por circunstancias ajenas, no logro identificar esa hoja de vida y veo que a pesar de que la he buscado de manera minuciosa, no la he podido encontrar. Entonces, lo que yo como secretaria de gobierno debo hacer es dirigirle una comunicación
escrita diciéndole, señor Pepito Pérez, en razón a que no ha sido posible encontrar en el archivo de la entidad su hoja de vida laboral, me permito indicarle que le que me permito indicarle o me permito señalarle que le procederá a dar respuesta el día tal y téngalo en cuenta que este término, este nuevo término que yo le voy a dar al ciudadano no puede exceder del doble inicialmente previsto. Entonces, bajo ese entendido, su respuesta será llegada llegada el día tal. Así le debo indicar. Y ojo, porque esta comunicación dirigida al ciudadano interesado lo debo realizar antes de que se venzan los términos previstos en la ley, no después. Eso para que lo tengan en cuenta en primera medida. En segunda medida, tengan en cuenta que los plazos que nos acabó de leer nuestra compañera, pues dependen del objeto de la petición. Entonces, bajo ese entendido, podemos encontrar que hay cuatro modalidades de solicitud. Hay cuatro cosas que se le puede pedir a una autoridad pública o a un particular cuando haya lugar a ello. Y a cada una de esas modalidades de solicitud hay un plazo para dar respuesta oportuna. Entonces, puede que sea una respuesta de carácter individual, de carácter general, puede que sea una respuesta en la cual contenga información o documentos, o puede ser una respuesta de consulta. Entonces, de acuerdo a ese segundo elemento que compone el núcleo esencial del derecho de petición, respuesta pronta significa respuesta dentro de los plazos de ley, que para nuestro caso pues están establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es el que nos acaba de leer nuestra compañera. El tercer elemento que integra ese núcleo del derecho de petición es la garantía que se le va a recibir una respuesta sustancial, una respuesta de fondo. Vean que el artículo 23 de la Constitución Política en su primer inciso prevé que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, tanto por motivo de interés general como por motivos de interés particular, y además del derecho de presentar su petición, la norma le da derecho a obtener una pronta resolución. Pronta, como ya lo indicamos, significa dentro de los términos de ley. Y respuesta significa que sea sustancial, que sea de fondo. ¿Qué quiere decir? Que esa respuesta sea sustancial, que verdaderamente zanje el asunto que el administrado sometió a consideración de la autoridad al ejercer su derecho de petición. Una respuesta que no sea evasiva. Piensen ustedes en el mismo ejemplo que hace unos minutos acabamos de indicar. Yo como ciudadano dirijo una solicitud a la Secretaría de Gobierno en la cual le pido que me permita aprovechar el espacio público en un parque, en el parque principal. Entonces, yo como entidad administrativa, como Secretaría de Gobierno, en una respuesta evasiva le digo al ciudadano, señor Pepito Pérez, no es posible atender a su requerimiento porque la Secretaría de Gobierno está revisando la posibilidad de resolverle su solicitud, está revisando el inventario de bienes que existen en el municipio y por esa razón no es procedente su solicitud. Algo así, una respuesta evasiva. Ahí se estaría vulnerando ese núcleo esencial que compone el derecho de petición, en nuestro ejemplo. Entonces, esto es una respuesta evasiva. Y en esta respuesta, pues evidentemente no deja claro que la administración se ocupó verdaderamente del asunto. Y esta es una de las características que componen ese tercer elemento del núcleo esencial del derecho de petición. Es decir, que yo como ciudadano, que yo como peticionario verifique que efectivamente esa entidad pública se ocupó de estudiar mi asunto, se ocupó de, de, de darle trámite a mi asunto. Entonces, bajo ese mismo escenario,
Yo como autoridad administrativa, como secretaria de gobierno, ¿qué es lo que debo de realizar? Pues primero remitirme al inventario del Departamento Administrativo de Planeación, verificar que efectivamente ese espacio público que me solicitan está dentro del inventario que son susceptibles de aprovechamiento del espacio público, y si no está, pues debo indicarle al ciudadano: señor Pepito Pérez, revisado el decreto que regula el uso de aprovechamiento del espacio público, el cual en él se establece que para que un bien del municipio un bien del municipio que tenga la característica de espacio público pueda ser aprovechado económicamente por un particular, debe existir un inventario que, verificado el inventario, el cual fue adoptado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el oficio de tal fecha, se evidencia que efectivamente el parque municipal respecto del cual usted requiere ese uso y aprovechamiento del espacio público no está dentro del inventario susceptible de uso y aprovechamiento, razón por la cual desafortunadamente no es posible acceder a su petición. Noten que esta respuesta pues es de fondo, resuelve de manera sustancial la solicitud del ciudadano. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende que la contestación dada a una solicitud que se formula en el ejercicio de un derecho de petición se puede catalogar como sustancial solo si reúne cualquiera de las características que le voy a indicar. Cualquiera no, sino todas las características. Primero, que sea clara. O sea, ¿qué significa que sea clara? Que sea inteligible, que sea comprensible para el peticionario. Recuerden que no podemos perder de vista, o la administración pública no puede perder de vista, que el peticionario lo puede ejercer cualquier persona que no tenga conocimientos jurídicos. Por tanto, hay que responder, esa autoridad administrativa tiene que responder en unos términos o en un vocabulario que sea accesible para cualquier persona que haya ejercido el derecho de petición. ¿Que nos establece además la Corte Constitucional dentro de esas características para que se pueda catalogar una solicitud como sustancial? Que debe ser precisa, debe evitar rodeos, debe ir al grano. También nos dice la Corte Constitucional que debe ser congruente con lo solicitado, y aquí debe existir una relación de congruencia entre todos los extremos sobre los cuales versa la solicitud y sobre los elementos sobre los cuales se pronuncia esa autoridad administrativa o ese particular cuando se le formula una solicitud a un particular o a una persona de derecho privado. A eso pues hace referencia ese tercer elemento que compone el núcleo esencial del derecho de petición: a que sea de fondo, que sea de manera clara, que sea de manera congruente con lo solicitado. De tal manera que si yo como ciudadano me entregan una respuesta a un derecho de petición que considere que no están siendo claros, que no me resolvieron la solicitud de manera sustancial, pues puedo interponer una acción de tutela por vulneración a ese núcleo esencial del derecho de petición. Y la autoridad no puede argumentar diciendo: como yo le respondí dentro de los términos, señor juez de tutela, yo no le he vulnerado ningún derecho de petición. No, porque no solamente se vulnera el derecho de petición por no contestar dentro de los términos, sino también por no contestarle de fondo, de manera clara y de manera congruente con lo solicitado. Y el último elemento que nos ha dicho la Corte Constitucional, que compone ese núcleo esencial del derecho de petición, es la garantía que el peticionario, que el ciudadano siempre va a recibir una comunicación o una notificación personal e individual de su respuesta. Y estas dos expresiones, comunicación y notificación, no son sinónimos. Y esto en algún momento de nuestra clase ya lo abordamos ante una pregunta que nos realizó una compañera. Y decíamos que comunicación y notificación no son sinónimos, tienen un alcance jurídicamente hablando distinto, porque la razón de ser de una notificación personal
Es un procedimiento, la notificación personal es un procedimiento que está regulado, que está reglamentado en la Ley 1437 del 2011, desde los artículos 69 y siguientes, 66, 67, 68, 69 de la Ley 1437 del 2011, y este procedimiento de notificación personal consiste en dar a conocer a un destinatario el contenido de un acto administrativo de contenido particular. Entonces, lo único que tiene que notificarse personalmente para hacerse conocer de los particulares y recorrer ese procedimiento que está regulado, repito, en los artículos 66 al 69 del CEPACA, son actos administrativos, pero no siempre, y lo decíamos en algún momento de nuestra clase, no siempre la respuesta a una petición tiene que ser un acto administrativo. Muchas veces lo que quiere un ciudadano o un peticionario es que esa entidad a quien se le dirige la solicitud realice una actividad. Y aquí colocamos otro ejemplo. Una solicitud de información sobre las condiciones de prestación de un servicio, por lo que no, en este caso no se necesita dictar un acto administrativo. Entonces, si esa petición, en nuestro ejemplo, es realizada a una empresa de servicios públicos que se ocupa de recoger la basura en 2 barrios y la petición la remite varios de los moradores para que ese camión de la basura no pasen horas de la madrugada por X razón, entonces se pide que esos moradores solicitan a esa empresa de servicios públicos que el camión pase en un horario diurno. Noten ustedes que en ese caso el objeto de la solicitud pues no amerita que la empresa de servicios públicos conteste a través de un acto administrativo. Puede ser viable y suficiente para responder en una respuesta, en una simple comunicación donde se le diga, señores moradores del barrio tal, me permito indicar que se accede a su solicitud en el entendido que el camión de la basura ya no va a pasar en horas de la madrugada, sino a partir de las 8 a.m. los días jueves y viernes. Noten ustedes que esa respuesta no requiere de una comunicación, de una notificación personal, porque no es un acto administrativo de carácter particular. Entonces, en este caso, en el ejemplo que les acabé de indicar, basta con remitir una respuesta a los peticionarios o al peticionario y nada más. Recuerden, repito, solo se debe notificar personalmente los actos administrativos. Basta aquí en este escenario de comunicar por cualquier medio eficaz al peticionario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Positivo, negativo. No, señora. No, señora. Listo. Descansemos 5 minuticos y luego continuamos. Son las 8:51. Nos vemos a las 8:56. Sí, señora.
Bueno, ¿me confirma si me escuchan? Sí, Sí, señora. señora. Gracias. Acabamos de indicar entonces que no todas las peticiones culminan con la expedición de un acto administrativo, sino que hay peticiones que solamente requieren de una comunicación de respuesta y en ese sentido decimos que no requiere de notificación personal con la observancia de las normas aplicables al procedimiento de notificación personal, sino que en ese sentido, en el sentido de las comunicaciones de respuesta, solamente es suficiente que se comunique por cualquier medio eficaz esa respuesta al peticionario. Entonces, la respuesta que se le dé a la solicitud es importante porque el inciso segundo del artículo 22 de la ley 1437 del 2011, que ya en su momento lo leíamos, ideó o estableció un mecanismo en los cuales se presentan solicitudes o peticiones masivas de información, ya sea de interés general o de consulta. Entonces, la norma prevé que esa entidad pública puede dar una única respuesta y publicarla en un diario de amplia circulación o en su página web y entregarle copia a quien lo solicite. Y establece la norma literalmente, cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas de información de interés general o de consulta, la administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de las mismas a quienes la soliciten. Eso indica el artículo 22 de la ley 1437. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C951 de la que tanto hemos hablado, dice que esa norma, que ese inciso puede vulnerar ese cuarto elemento que compone o que integra el núcleo esencial del derecho de petición. Entonces, esa facultad que se le debe respetar siempre al peticionario de que va a recibir una comunicación individual de su respuesta y con base en ello, la Corte Constitucional, repito, en esas sentencias en 951 declaró esa exequibilidad condicionada de ese segundo inciso del artículo 22 y que dijo, está muy bien que la autoridad administrativa destinataria de esa petición dé a conocer el contenido de esa decisión, el contenido de esa respuesta a ese derecho de petición a través de cualquier medio de comunicación, a través de su página web. Siempre y cuando, dijo la Corte Constitucional, también remita una comunicación o una notificación individual a cada peticionario. Entonces, noten ustedes que eso le corta las alas al artículo 22 cuando dice que se le entregará copias de la misma, es decir, copia de la respuesta a quienes la soliciten. No, la Corte Constitucional lo que dice es que se le debe notificar o se le debe comunicar a cada peticionario. Entonces, volvamos al ejemplo de los residentes de un barrio que le solicitan a la empresa de servicios públicos que el camión de la basura pase no a la madrugada como lo viene haciendo, sino en horas de la mañana, en tipo 8 o 10 de la mañana. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa de servicios públicos? Evidentemente, aquí hay varios peticionarios, entonces publica la respuesta en la página web y de acuerdo a la Corte Constitucional, se le debe remitir a cada morador, a cada solicitante, la respuesta a esa solicitud. Eso es lo que nos establece la Corte Constitucional en la sentencia 951 y nos dice, repito, que el no realizarlo puede vulnerar ese cuarto elemento que integra el núcleo esencial del derecho de petición. Bueno, hasta aquí preguntas respecto del núcleo esencial de los elementos que integran el núcleo esencial del derecho de petición. No, señora. Bueno, entonces, ¿a quién se le pueden dirigir peticiones? El artículo 23 de nuestra Constitución Política, si ustedes lo revisan, en su primer inciso
establece que el destinatario de esa petición es todos aquellos respecto de los cuales quedan englobados en el concepto de autoridades. Y para entender esto, nos vamos al artículo 2 de la Ley 1437 del 2011, porque este artículo nos ayuda a responder a quiénes pueden dirigirse peticiones. Por favor, alguien que me colabore leyendo ese artículo 2 de la Ley 1437. Solamente el primer inciso. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas de esta parte primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares. Cuando cumplan funciones administrativas, a todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Gracias. Entonces, ¿qué es importante entender aquí? Que ese artículo 2, respecto del ámbito de aplicación de las normas de la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo, se refiere a quienes, a todos los órganos de la rama ejecutiva en sus distintos órdenes. ¿Sí? Entonces, si se trata del nivel nacional, a la presidencia, vicepresidencia, solamente para exponer ejemplos, presidencia, vicepresidencia, ministerios, departamentos administrativos, eso en cuanto al nivel central. En cuanto al nivel descentralizado, piensen en el ICETEX, piensen en las superintendencias, piensen en el ICBF, solamente para exponerle ejemplos. Eso en cuanto al nivel nacional. En cuanto al nivel territorial, pues tenemos a los municipios, a los departamentos. Piensen en el nivel central, al municipio, en el nivel descentralizado, a unas empresas que prestan servicios públicos, a las empresas sociales del Estado, igual en el nivel central del departamento, a la gobernación, etcétera. Entonces, hay que incluir dentro de ese concepto de autoridad también a los órganos autónomos, a los órganos independientes. Recuerden que hay 4 órganos autónomos de rango constitucional, como lo son el Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, las universidades, las corporaciones autónomas. Todas esas autoridades pueden ser englobados dentro del concepto de autoridad al que se refiere ese primer inciso del artículo 2 de la Ley 1437 del 2011 que nos acabó de leer nuestra compañera. Y recuerden también que se les puede dirigir peticiones a las otras ramas del poder público, no solamente la rama ejecutiva, sino también a la rama judicial, a la rama legislativa, que excepcionalmente ejercen funciones administrativas y que están en el deber de responder solicitudes. Por ejemplo, yo como ciudadano le puedo preguntar al, al, a la rama judicial cómo va un concurso que adelanta esa rama judicial. Entonces, eh, recuerden que pueden dirigirse a esas autoridades en el ejercicio de un derecho de petición, siempre que no tenga como finalidad, y aquí ténganlo en cuenta, que el Congreso expida una ley, porque para esa cuestión, pues está el procedimiento legislativo que está en la ley orgánica del Congreso. Sí, también encontramos que se le pueden dirigir solicitudes a los órganos de control, a la Procuraduría, a la Registraduría, a la Personería, a las Contralorías, al Ministerio Público, es decir, todo lo que se englobe dentro de ese artículo segundo al que nos hace referencia la Ley 1437 del 2011 y que se denomina o que se titula ámbito de aplicación. Entonces, todo lo que se enmarque dentro de esos organismos y entidades en sus distintos órdenes, sectores, niveles, a todos ellos se puede dirigir una solicitud o un derecho de petición. Entonces, si ustedes lo notan, el artículo 23 de la Constitución Política tiene un segundo inciso que dispone que también se le puede dirigir peticiones
a sujetos de derecho privado, es decir, a particulares en los casos que establezca la ley para la protección de sus derechos fundamentales. O sea que en este entendido, bajo ciertas circunstancias, es posible que un ciudadano le dirija una petición a un particular y quien debe ocuparse en los términos del artículo 23 de precisar a qué autoridades se les debe dirigir peticiones, pues lo que hace ese artículo 23 de la Constitución Política es exhortar al Congreso para que lo haga. Entonces, evidentemente en este caso el Congreso pues no ha reglamentado ese segundo inciso de la Constitución Política, pero sí tengan en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional llena ese vacío y es a través de sentencias que constituyen precedente constitucional de obligatorio cumplimiento para los ciudadanos que se concretó, por así denominarlo, esa orden que le impartió el artículo 23 en su inciso segundo. Es decir, que fue la Corte Constitucional que se dio a la tarea de decir en qué casos se debe dirigir peticiones a particulares, a sujetos de derecho privado, y estableció tres escenarios, pero en realidad no tengan en cuenta que no solamente se trata de esos tres casos, porque como vamos a ver, se puede dar que hayan más de esos tres escenarios. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? En primer lugar, cuando se trata de peticiones realizadas a particulares. En primer lugar, se le pueden dirigir peticiones a autoridades de derecho privado, a particulares que presten servicios públicos o cuando ese particular ejerce una función pública, cuando ese particular ejerce una función administrativa. Entonces, piensen ustedes en los curadores urbanos que ejercen una función pública, una función administrativa, cuando dictan actos administrativos a través de los cuales resuelven solicitudes de licencias urbanísticas. Recuerden que esa atribución de conceder licencias urbanísticas está a los departamentos administrativos de planeación. Sin embargo, dado a las múltiples funciones que tienen planeación, pues se le puede otorgar esa facultad a un particular que se denomina curador urbano, curadurías urbanas. Si cumplen con ciertos requisitos establecidos en la normatividad, se le puede dar esa atribución a los curadores urbanos y en este caso, pues cuando un ciudadano solicita en ejercicio de un derecho de petición a un particular, es decir, a un curador urbano, pues la Corte Constitucional ha establecido que este particular tiene la obligación de dar respuesta a ese ciudadano porque está ejerciendo esa curaduría urbana una función administrativa que es la de expedir licencias de construcción que en principio le corresponden a las oficinas de planeación. Otro ejemplo aquí están los notarios que son particulares, evidentemente, las notarías que ejercen funciones públicas. Recuerden que las notarías son los depositarios de la fe pública. También otro ejemplo lo encontramos en las empresas prestadoras de servicio público. Recuerden que hay empresas de servicios públicos domiciliarios que son oficiales, que es decir, que tienen capital 100% estatal, que son mixtas, es decir, aquellas empresas que tienen capital estatal y capital privado, y hay unas que son eminentemente privadas. Entonces, si esas empresas de servicios públicos privadas, pues yo como ciudadano puedo realizar una solicitud a dicha empresa de servicio público privada y pues esta empresa está en la obligación de responder mi derecho de petición, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional. Entonces, en segundo lugar, tenemos los eventos en los cuales nos dice la Corte Constitucional el derecho de petición, pese a tratarse de un derecho fundamental, asume un rol instrumental porque
se erigen mecanismos o medios puestos al servicio de otro derecho fundamental. Se los explico. Cuando cuando un particular le resulta obligatorio respetar el derecho de petición porque resulta imprescindible para proteger otro derecho fundamental. Aquí, para que ustedes me entiendan, este segundo evento, un ejemplo clásico es de una solicitud de información que realiza un ciudadano a una central de riesgo, donde reportan a los deudores morosos frente a Datacrédito. Entonces, se puede interponer, yo como ciudadano puedo interponer ese derecho de petición ante esa central de riesgo, porque con ese derecho de petición lo que yo protejo es mi buen nombre, que está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. A eso hace referencia ese segundo evento, respecto del cual se le puede interponer un derecho de petición a un particular. Y el tercer evento, nos dice la Corte Constitucional, es respecto del cual existe entre el peticionario y ese particular destinatario de esa solicitud una relación o bien de subordinación, o bien de dependencia, o bien de posición dominante. Entonces, aquí una relación de subordinación clásica, un ejemplo clásico es una relación laboral, respecto de la cual ejerce un empleador respecto del empleado. Relaciones de dependencia, por ejemplo, la que se dan entre las personas que son consideradas incapaces y sus tutores o representante legal, o respecto de los integrantes de una copropiedad, del consejo de administración, relación de posición dominante, por ejemplo, el que surge respecto de un profesor y un estudiante. Esas son las relaciones de subordinación a las que nos hace referencia la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con los derechos de petición dirigidos a particulares. Y además de ello, además de lo dispuesto por la Corte Constitucional, el artículo 32 y 33 de la Ley 1437 del 2011 nos establece los eventos en los cuales se puede dirigir un derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. Aquí le pido el favor a alguien que me colabore leyendo el artículo 32. Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el capítulo 1 de este artículo. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria de la habeas data. Parágrafo 1. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentra en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentra ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. Parágrafo 2. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiera ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas. Parágrafo 3. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y o multas por parte de las autoridades competentes.
Y leamos también el artículo 33, que se relaciona con el artículo 32. Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales a las cajas de compensación familiar, a las instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado. Se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios en lo pertinente a las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los 2 capítulos anteriores. Muchas gracias. Entonces, ¿qué comentarios podemos realizar de esos 2 artículos? Noten ustedes que esos 2 artículos, el 32 y el 33 de la Ley 1437 del 2011 que nos acabó de leer nuestra compañera, dejaron por fuera varios casos en los que la Corte Constitucional ya había precisado los casos en los cuales procede la petición frente a particulares y que los acabamos de indicar. Noten además que ese parágrafo del artículo 32, el parágrafo primero del artículo 32, dice que procede la petición frente a particulares en los siguientes eventos y de manera textual dice que este derecho se puede ejercer ante personas naturales solamente frente a personas naturales. Sin embargo, ese parágrafo, si ustedes lo notaron, también deja cosas por fuera, porque ese parágrafo recoge el evento respecto del cual es procedente presentar una petición a un particular, pero a un particular donde exista una relación de subordinación, de dependencia o de posición dominante, pero inexplicablemente expresa la viabilidad de dirigir esa petición frente a una persona natural, cuando el destinatario de la solicitud es una persona natural, ¿sí? Pero deja por fuera el escenario de la petición que se le pueda dirigir a una persona jurídica, ¿sí? No, inexplicablemente excluyó a las personas jurídicas en ese parágrafo, que además, si ustedes lo piensan o si ustedes lo notan mejor en estos tiempos, pues quien frecuentemente le hace sentir a uno que ejerce una posición dominante, pues no es tanto una persona natural, sino una persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de una empresa y la relación que existe entre el empleador y el empleado, por regla general, siempre esas empresas son personas jurídicas y no necesariamente tienen que ser personas naturales. Sin embargo, pues si ustedes lo revisan, ese parágrafo habla solamente de personas naturales. Bueno, dejemos hasta aquí y si ustedes tienen alguna pregunta, pues lo resolvemos o si no, pues continuaríamos el día de mañana. Yo no tengo ninguna pregunta, doctora. Muchas gracias. Vale, James, con mucho gusto. ¿Alguien tiene preguntas? Por el momento no, mi doctora. Muchas gracias. Bueno, vale, a ustedes muchas gracias. Entonces dejemos aquí y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas Hasta noches, luego, doctora. profe, Digo, gracias. ¿verdad? Ay, ¿pasaron listado de asistencia, el formato? Gerardo, Sí. Señora, Sí, señora, en el chat Bueno, está y también en el grupo de WhatsApp. bueno, ya la dirigencia, gracias. bueno, vale, hasta luego. Hasta luego. señora,